Grabación. Queridos amigos, buenas tardes. José Illescas los saluda desde Irán, Urantia, Toronto, en español. Hoy día, 20 de noviembre 2024, empezamos la sesión número 136 de lectura y estudio de la revisión 2021 del libro de Urantia. Vamos a empezar un nuevo documento, el documento 75, la falta de Adán y Eva, o el pecado de Adán y Eva. El pecado de Adán, podríamos decir. Y como siempre empezamos dando gracias al Padre por reunirnos. Amado Padre Celestial, gracias por reunirnos nuevamente en tu nombre, en torno a tu revelación y para nutrirnos de tus verdades reveladas. Te pedimos, pues, claridad mental, entendimiento, buen discernimiento para incorporarlas en nuestra vida y así poderlas transmitir a nuestros hermanos. Te lo pedimos en nombre de Jesús, Cristo Miguel. Y le damos la bienvenida a Rita, que acaba de conectarse. Rita Hola, hola, ¿cómo le Antonio de va? Salta, Argentina, bienvenida. Ok, sin más, ¿Cómo está? sin más preámbulo, vamos a compartir nuestro libro ya ilustrado, que no sé si, creo que ya se los mandé. A ver, me dicen cuando se vea y si se ve bien. Vamos a, ¿Qué quieres, mi podríamos amor? ampliarlo un ¿Qué poquito quieres, mi más. vida? ¿Quieres agüita? ¿Sí? ¿Quieres agüita? Ven, ven, ven. Ok, ahí vamos a jalarlo un poquito de este extremo. Ok, a ver, a ver, a ver. Y ¿Qué quieres? Glorita, empezarías con el primer párrafo. Creo que es un Sí, solo párrafo de introducción. Vamos a empezar. sí, Se claro ve que bien, sí. ¿no? Buenas tardes a todos. Bueno, transcurridos más de 100 años de esfuerzos en Urantia, Adán veía muy pocos progresos fuera del jardín. El mundo en general no parecía mejorar gran cosa. El mejoramiento de la raza daba la impresión de estar muy lejos de hacerse realidad, y la situación parecía tan desesperada como para justificar algún tipo de ayuda no prevista en los planes originales. Eso era, al menos, lo que solía pasar por la mente de Adán, y lo compartió muchas veces con Eva. Adán y su compañera eran leales, pero estaban aislados de sus semejantes y profundamente afligidos por la lamentable situación de su mundo. Muy bien. Ok, gracias, Glorita. Mientras vemos este lindo cuadro de Rafael Sanzio, que está en el Museo del Vaticano, vamos a extendernos un poco en esta breve introducción que nos acabas de leer. Bien. Nos dice que habían pasado 100 años de la gestión administrativa de la pareja adánica y las cosas parecían seguir igual en el mundo, o sea, el mundo exterior al jardín. En el jardín ya Eva había tenido bastantes hijos, más de 1000. Y Solonia, quien sigue relatando estos hechos, esa Serafín, voz del jardín, nos dice que el mejoramiento de la raza no se estaba haciendo realidad. Ok. Pero pensando en esto del mejoramiento de la raza, ¿acaso este mejoramiento no iba a empezar cuando esta pareja de hijos materiales tuvieran 1 millón de descendientes en el jardín? O sea, que se fundara la raza violeta. Y después de que tuvieran estos, no 1 millón de hijos Eva, sino 1 millón de descendientes, ¿no? O sea, de hijos, este, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, 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 hasta llegar a 1 millón para que ellos salieran al mundo exterior y empezaran, bueno, a a mezclarse con las razas del mundo y así elevar el potencial biológico y espiritual de las personas, ¿no? Ese era el plan, hasta donde habíamos entendido. Entonces, ¿por qué hablan de una situación desesperada que justificaba una ayuda al plan original? Eso no me queda claro, porque todos sabemos que el plan original consistía en eso, en fundar la raza violeta y después esperar
a que estos descendientes adánicos pudieran este, combinarse con las razas del mundo, ¿no? Adán y Eva habían compartido, dice, esos sentimientos, pero al parecer se sentían solos, se sentían aislados de sus semejantes, necesitaban consejo, apoyo, estaban afligidos, nos dice. Me da la impresión de que cuando ellos se presentaron como voluntarios allá en Jerusalén, respondiendo al llamamiento de los Melquisedec para venir a un mundo como Urantia, ¿no? Cumplieron con presentarse al igual que lo hicieron todos los demás hijos materiales de la orden superior, o sea, los decanos, como está en otras traducciones, ¿no? Y la elección no fue que yo me presento de voluntario. Ah, muy bien, ¿quieres ir a Orantia? Ok, concedido, tú vas a Orantia. No, todos se presentaban y eran los Melquisedec los que iban analizando los currículums, las hojas de vida de cada una de estas parejas, y ellos eran los que iban a elegir quiénes iban a ser los escogidos para ir a Urantia. Perdón, Octavio me está levantando la mano. Adelante, Octavio. Sí, Octavio. Hermanito, ¿no será? A mí me da ¿cómo le expliqué? La apreciación o me da a entender de que como que a ellos les faltó información, ¿no? O como que no les dijeron bien cómo estaban las cosas, porque los documentos dan a entender que ellos estaban de alguna manera angustiados, desesperados, se sentían solos, o sea, como que no sé si lo hicieron con esa intención, pero como que no se les dio la información adecuada, ¿no? Porque pareciera que no fueron los hijos materiales correctos para venir a Urantia, porque siempre estaban como en esa angustia, ¿no? Como que todo les salía mal. ¿No será que no les dieron información? Ujú. En todo Porque caso, entonces fueron mal así lo elegidos. da, mal elegidos, ¿por qué no decirlo? O simplemente los mandaron, pero no les dieron ni la información suficiente y ellos se confiaron porque no preguntaron. Porque Ujú. eso da, en el fondo no lo dice el documento, pero conforme se va relatando la historia, pues eso dan a entender. Sí. Perdón, gracias. Gracias, gracias, Octavio. Ahora vamos a profundizar en eso. Dime, Mayra. No, una sugerencia. ¿Podrías cancelar el micrófono a Padre? iPad, sí, y ahorita lo cerró. Perfecto, Gracias. gracias. Ahora sí, vamos a bajar la mano. Estábamos hablando de que todos se presentaron, ¿no? Y nadie sabía quién iba a ser elegido. Y de repente Adán y Eva, nuestros Adán y Evas, se resultan pues los favorecidos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y obviamente todos pues lo felicitan. Era un honor ser elegido para ir a un mundo. Ah, ¿Se acuerdan cuando leímos el documento de los hijos materiales, que habían hijos materiales que nunca lo llamaban para ir a un mundo? Y ya un poco aburridos, ¿no? De estar en Jerusalén, de haber tenido una familia inmensa, ellos pedían ser liberados de esa obligación para emprender ya una carrera ascendente al paraíso. ¿Recuerdan eso? Bueno. Entonces, bueno, a ellos los eligen y todos los felicitan, ¿no? Este, bueno, son ovacionados seguramente y ellos, bueno, se sienten quizás honrados, ¿no? Y dirán, bueno, si vamos a ir a un mundo plegado a la rebelión, seguro vamos a tener toda clase de apoyo, toda clase de ayuda, ¿no? Para poder cumplir con esa misión. ¿No? Entonces, en realidad no sabemos si ellos se alegraron o se asustaron, pero todos los aclamaron y los consideraron muy afortunados. Bien, posiblemente ellos mismos sintieron que podían ser capaces de asumir esa responsabilidad, como les digo. Ellos suponían que iban a contar con todo el apoyo necesario, ¿no? Pero cuando vinieron a este mundo, ¿no? Y lo encuentran tan salvaje, tan rebelde, y encima incomunicado, en ese momento creo que se sintieron realmente afligidos, ¿no? De hecho, no era lo que se imaginaban antes de venir, ¿no? Eso nos hace pensar que por muy elevados, ¿no? Y que estos hijos divinos puedan ser, comparten con nosotros las mismas debilidades e inseguridades, ¿no?
Bien, vamos a ver qué viene a continuación. Le toca a Marlene. Léenos el siguiente párrafo, Marlene. El problema de Urantia. La misión adánica en Urantia, un planeta experimental, aislado y marcado por la rebelión, era una empresa formidable. El hijo y la hija materiales no tardaron en caer en la cuenta de la dificultad y complejidad de su misión planetaria, y sin embargo, acometieron valientemente la tarea de resolver sus múltiples problemas. Pero cuando tuvieron que afrontar el trabajo primordial de excluir a los deficientes y degradados de entre las cepas humanas, se descorazonaron bastante. No veían la manera de salir del dilema y tampoco podían consultar a sus superiores ni de Jerusalén ni de Herentia. Se encontraron pues aislados y enfrentados día tras día a nuevos y complicados enredos, problemas sin solución aparente. Ok, miren, comienzan hablándonos de cuál era el problema de Urantia, ¿no? En esta sección vemos que el gran problema de Urantia, el cual persiste hasta ahora, era el trabajo no hecho de excluir a los deficientes y degradados de entre las cepas humanas. O sea, habían demasiados deficientes y degradados entre los andonitas, entre los rojos, los naranjas, los verdes, los índigos y los azules, ¿no? Probablemente los noditas eran los menos contaminados con esas taras genéticas, pues los rebeldes del séquito corpóreo se habían reproducido con lo mejor que habían encontrado de las razas humanas. Bien. Entonces, Adán y Eva no veían la forma de solucionar ese crucial problema de Urantia, que debió ser resuelto en su mayor parte por el príncipe y su equipo corpóreo, ¿no? Varios cientos de miles de años antes, pero no lo hicieron. Y ahora no contaban con la colaboración del príncipe, obviamente. No tenían con quién consultar, ni en Jerusalén ni en Edentia. Solo tenían a los Melquisedec, pero sabían que los Melquisedec se iban a ir tarde o temprano, no sabían cuánto tiempo más podían contar con ellos. En realidad estaban solos, se sentían muy solos, ¿no? Octavio, dime. Bueno, ya lo dijo usted, pero esa era una de mis preguntas. Esa era función del príncipe planetario. Entonces yo me pregunto que a ellos no se les informó antes de venir cómo estaban las condiciones. Pareciera que no, ¿verdad? Yo creo que sí les informaron, les dijeron, bueno, ustedes han sido elegidos, ustedes han sido leales acá en Jerusalén. Recuerden que muchos hijos materiales se plegaron a Lucifer en Jerusalén, ¿no? Y dicen que en esa rebelión de Lucifer fue la peor, en donde más hijos materiales cayeron, seducidos por los sofismas, por las falsas verdades del manifiesto de Lucifer, ¿no? Ellos no, ellos se mantuvieron leales. Entonces ellos fueron escogidos como leales y les dijeron, como ustedes son leales, van a ir a un planeta que se ha plegado a la rebelión, pero ustedes ya están vacunados contra eso. Ustedes van a poder enfrentar eso porque ya lo han enfrentado acá, ¿no? Como debe ser. Entonces, confiaban mucho en ellos, ¿no? Bueno, pero vamos a ver qué viene a continuación. Por favor, léenos, Octavio, no lee, José Luis. Los dos siguientes, porque creo que podemos hablar de los dos juntos. En condiciones normales, la primera tarea de un Adán y una Eva planetarios hubiera sido igualar y mezclar las razas, pero un proyecto así parecía impensable en Urantia, pues las razas, aunque biológicamente aptas, no habían sido nunca depuradas de sus cepas retrasadas y deficientes. Adán y Eva se encontraron en una esfera que no estaba preparada de ninguna manera para la proclamación de la hermandad del hombre, un mundo que andaba a tientas en una oscuridad espiritual deplorable, cuya confusión se había visto agravada por el fracaso de la misión de la administración anterior. El nivel de mente y de moralidad era tan bajo que, en lugar de iniciar su labor de unificación religiosa, tuvieron que empezar desde cero el trabajo de convertir a los habitantes a las creencias religiosas más simples. En lugar de encontrarse con una sola lengua lista para ser adoptada,
tuvieron que enfrentarse a la confusión mundial de cientos y cientos de dialectos locales. Ningún Adán del servicio planetario había sido destinado jamás a un mundo tan difícil. Los obstáculos parecían insuperables y los problemas insolubles para una criatura. Muy bien. Entonces, miren, en planetas normales nos dicen, lo primero que hacían los hijos materiales era igualar y mezclar las razas previamente depuradas por el príncipe. Bueno, cuando ellos llegaron se dieron que no podían hacer eso porque todo estaba lleno de retrasados y deficientes, ¿no? No podían hacerlo en nuestro mundo. Las razas no habían sido depuradas. ¿Ok? ¿Qué se entiende? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué se refieren cuando nos dicen razas, cepas atrasadas y deficientes? ¿No? ¿Se refieren a las mentes subnormales? ¿No? Yo creo que estas mentes también están incluidas en esto de retrasadas y de deficientes. Bien, sobre las mentes subnormales, hay información en un documento que todavía no hemos llegado, que es el documento 113. En la sección 1, párrafo 3, nos hablan de las mentes subnormales. Y nos dicen, nos definen lo que es una mente subnormal. Dicen, es aquella que no alcanza la capacidad para la conexión con el espíritu de adoración. ¿Ok? Puede estar conectada con el espíritu de sabiduría, que es la que le dice a un ser este, que tiene una identidad, ¿no? Como decían los filósofos antiguos, sabio es aquel que se conoce a sí mismo. Bueno, entonces, sabiduría más o menos tenían, pero no tenían el espíritu de adoración, o sea, la capacidad para una conexión espiritual. Esas mentes subnormales no reciben ajustadores de pensamiento. Sin embargo, a diferencia de los animales, ¿no? Ellos son cuidados por serafines, o sea, por un ejército, ¿no? de serafines y como recordarán, los animales no tienen ángeles guardianes, ¿no? La existencia de los animales está administrada por los espíritus ayudantes de la mente, los 5 primeros, ¿no? Y los controladores físicos. Bien. En el caso de los animales que son capaces de experimentar y un poco aprender de la experiencia, entran estos espíritus ayudantes de la mente, intuición, conocimiento, consejo, etcétera. Y los que no pueden experimentar, los que son totalmente autómatas por ejemplo, los insectos que hacen su panal de abeja las hormigas, en fin, ellos son ministrados por los controladores físicos. ¿Ok? Bien. En el documento 9, recordarán ustedes, el documento 9 trata de la relación del espíritu infinito con el universo. Ahí leímos en el 953 que el espíritu infinito ministra a los intelectos humanos y subhumanos a través de los ayudantes de la mente de los universos locales. Porque los espíritus ayudantes de la mente dependen de la ministra divina, ¿no es cierto? De la madre divina de cada universo local. Y también nos dice que a través de la agencia de los controladores físicos. Bien. La ministra incluso las entidades más inferiores no experienciales de los tipos más primitivos de cosas vivas, nos dice el documento. O sea, los controladores están en esos no experienciales, esos animales que no aprenden de la experiencia. Hemos leído en documentos que hablan de mentes inferiores también. Por ejemplo, en el documento 48, en el 7.9 del documento 48 que habla de la vida morontial, nos hablan de seres inferiores que se niegan a ser guiados por la luz de la verdad, los cuales no son ayudados por seres celestiales. O sea, tampoco reciben ajustadores. En el 50, en el 6.4, sobre los príncipes planetarios, leímos que las mentes inferiores desprecian la cultura más elevada, aunque ésta se les presente ya formada. En el 51, sobre los Adanes planetarios, en el 4.8 leímos que antes de mezclarse, los seres inferiores y los inservibles son mayormente eliminados de los mundos antes de que vengan estos Adanes.
Y en el documento 52, Dios mío, se soltó una fierita y que se quiere meter aquí. Disculpen, 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 disculpen. Por favor, Ketty o Lili, llévatelo. Después lo voy a ir a agredir a mi nieto. Ok. A ver, ¿en qué estábamos? En el documento 52, la que habla de las épocas planetarias de los mortales. En el 2.9 leímos. Nos dicen que los mundos en estado primitivo se benefician del plan de promover el crecimiento de los tipos más elevados de mortales, mientras eliminan a los más inferiores. Y más adelante, en el 52.2.12, nos dicen que no es ternura ni altruismo prodigar compasión inútiles a seres humanos degradados, a mortales anormales e inferiores insalvables. Así lo dice. Perdón, De estos Pepe, párrafos fuertes. Sí, perdón, Pepe, que te interrumpa. ¿En qué documento decís que está eso? en el ¿En el 52? 52.2.12. Ah, dale, gracias. Sí, ya. Hemos leído citas del 50.6.4, del 51.4.8, del 52.2.9, del 52.2.12, que es lo último que he leído. Bien, entonces, esto de mentes retrasadas y deficientes o cepas retrasadas y deficientes debe referirse a personas con graves defectos congénitos o con taras hereditarias de enfermedades o defectos que impidan una supervivencia sana y productiva. En conclusión, debemos interpretar el concepto de mente inferior o mente subnormal o seres degradados o degenerados como esas personas que son incapaces de 6 cosas he enumerado yo. Primero, de tomar decisiones morales, poder diferenciar entre el bien y el mal. ¿Ok? Segundo, de saber intuir la trascendencia de sus actos, sobre todo las consecuencias negativas sobre los demás o sobre ellos mismos, así como de aplicar un freno o censura, dicen los psicólogos, a ciertas tendencias instintivas. Ahí estarían pues los violadores, los asesinos, los psicópatas. Disculpen, estoy abriéndole la puerta a Mario Aníbal. Mario Aníbal está entrando en este momento. Voy a agregarlo acá como lector. Bienvenido, Mario. ¿Quién más estarían incluidos en estas cepas retrasadas y deficientes? ¿No? Personas que son incapaces de trascender la realidad material y pensar en una deidad creadora, capaces de espiritualizarse, que son incapaces de espiritualizarse, o que son incapaces también de socializar, o sea, de tener una relación interpersonal, social, armoniosa, fraterna, civilizada con otras personas, ¿no? O que son incapaces de un raciocinio normal, de un entendimiento, o sea, que tienen una inteligencia por debajo de lo normal. Ahí estarían todos los retardados mentales, ¿no? Y en último lugar, de carecer de una constitución física sana, o sea, personas que sean pues congénitamente fuertes, sin defectos graves, ¿no? O con tendencias a enfermedades hereditarias graves que puedan limitar su existencia a pocos años de vida o puedan tener una vida pues tormentosa, sufriendo de una enfermedad pues incurable, ¿no? Bien, en ese grupo estarían todas estas cepas retrasadas y deficientes, ¿no? En esas características, ¿no? Bien. Después nos dicen que en los tiempos de Adán y Eva, el nivel de mente y moralidad eran muy bajos y que probablemente siguen siendo muy bajos ahora. Las personas, dice, la persona que nace con una moralidad y mentalidad baja y además es incapaz de superar estos problemas, ¿no? De poder lograr un aprendizaje para una convivencia pacífica, en realidad no tiene lugar en la sociedad. Es más, es un peligro para la sociedad, va a ser un factor de distorsión, ¿no? Va a ser un elemento antisocial. Pero ojo, yo no estoy diciendo que hay que exterminarlos. ¿Ah? Bien. Entonces,
nos dicen que no era posible declarar la igualdad y la hermandad entre los seres humanos. Aquí había confusión y oscuridad espiritual deplorable, con esos términos lo definen, ¿no? Por el fracaso del príncipe. Aquí no se podía trabajar en la unificación religiosa. Había que comenzar por inculcar una religión a todos, convencerlos a las ideas religiosas más simples, sacarlos de la superstición o del temor en que vivían. Además, la comunicación era muy difícil por la gran cantidad de dialectos locales que había, cientos de cientos. Entonces, esos obstáculos que nos describen que tenían que enfrentar a Adán y Eva eran prácticamente insuperables. Los problemas eran insolubles. ¿Qué más nos dicen aquí? Están hablando de la situación de Orante en ese momento, que no es muy distinta a la que vivimos actualmente. Ha leído José Luis. Mayra, por favor, léenos los últimos 3 párrafos. Perdón, una pregunta. Cuando se habla en el libro de Urancia de Jerusalén, ¿será lo mismo que se habla en la Biblia de la Nueva Jerusalén? Sí, exactamente a eso se refiere Sonia, ¿no? Sí, Jerusalén es la capital de nuestro sistema local, ¿no? El sistema, hay sistemas locales que reúnen 1000 planetas, ¿ok? Y nosotros pertenecemos al sistema local de Satania, cuya capital es Jerusalén, no Jerusalén, ¿ok? Pero en la Biblia se habla de la Nueva Jerusalén, entonces se está exacto. refiriendo indirectamente a la capital del sistema local, ¿sí? Aquí el libro de Durante nos va aclarando muchas cosas que están escritas en la Biblia que nadie las entendía, ¿no? Ahora van a ver que mucho del mito de Adán y Eva está explicado en este documento. Tanto la falta de Eva no tiene nada que ver con la manzana, van a ver ustedes, si no hubo serpiente. Pero veladamente sí hubo serpiente. Ahora vamos a ver quién fue la serpiente. Ok, Gracias. está por leer Mayrita. Adelante, Mayra. Estaban aislados y la enorme sensación de soledad que pesaba sobre ellos se agravó aún más cuando al poco tiempo se marcharon los síndicos Melquisedec. Ya no podían comunicarse con nadie de fuera del planeta más que indirectamente a través de los órdenes angélicos. Poco a poco su valentía se iba debilitando, su ánimo flaqueaba y a veces casi vacilaba su fe. Este es el cuadro real de la consternación de esas dos almas nobles al considerar la tarea que tenían por delante. Ambos eran profundamente conscientes de la enorme empresa que suponía la ejecución de su misión planetaria. Es probable que ningún hijo material de Nevadón se haya enfrentado nunca a una tarea tan difícil y aparentemente imposible como la de Adán y Eva en la lamentable situación de Urantia. Con todo, habrían conseguido triunfar a la larga si hubieran tenido más visión de futuro y sobre todo más paciencia. Los dos, y Eva en especial, fueron demasiado impacientes. No supieron adaptarse a una larguísima prueba de resistencia. Querían ver resultados inmediatos y los vieron, pero esos resultados fueron un desastre tanto para ellos como para su mundo. Ustedes, bueno. La soledad se acentuó cuando se fueron los síndicos Melquisedec. ¿Se acuerdan ustedes? Eran 12. Y su valentía se debilitó, su ánimo flaqueó, incluso vacilaron en su fe. Eh, Ambos eran muy conscientes del gran reto, ¿no? Y es probable que ninguna pareja de hijos materiales de Nevadón hubiera tenido que enfrentar un reto tan grande. Bien, solo necesitaban más visión de futuro y paciencia para lograrlo, nos dicen, ¿no? Pero no lo tuvieron, sobre todo paciencia. Finalmente, Solonia, la que nos narra el documento, nos dice que ambos eran impacientes, pero especialmente Eva, lo que eh, Eva lo fue, ¿no? Querían resultados inmediatos y los tuvieron. Desastre para ellos, desastre para el mundo.
Así estaban las cosas. Seguimos. Sonia, ¿tú nos puedes leer o se te hace difícil desde tu teléfono? A ver, está tu micro cerrado, tu micrófono. ¿Deseas leer o prefieres pasarle la posta a otro lector? No veo bien el teléfono, perdón. Bien, no te preocupes. Prefiero pasar. Gracias. Por favor, toma los dos siguientes párrafos, el grande y el chiquito. Gracias. Sí. Rita, ¿estás ahí? Sí. Ah, sí, perdón. No, te quería hacer un comentario, pero hay un detalle que dice que pasaron 100 años. No pasaron 5 años, ni 15 años, ni 20. 100 años pasó, digo yo, a lo mejor 60 años, 70 años, 80 años, tuvieron todo el aguante Adán y Eva. Pero 100 años, se me ocurre que es una barbaridad, ¿no? Y sumarle a todo lo que vos venías explicando. ¿Entendés? No sé, también me parece que es un condimento más, digamos, para la desilusión de Adán y Eva, ¿no? No sé si me ocurre. Sí. Mira, Rita, yo te diría lo siguiente. Para nosotros los humanos, que muy Sí, pocos llegan a los 100 años, nos parece pues toda una vida de espera, ¿no? Nos parece un sí, tiempo inmenso. Pero fíjate que los hijos materiales llegan a los mundos y se quedan en ellos hasta que ese mundo llega a luz y vida. Estamos hablando de cientos de miles de años, ¿ah? Cientos de miles de años. O sea, para ellos, 100 años no era nada. no era nada. No era nada, absolutamente nada. Además, ellos sabían que tenían que completar una descendencia de 1 millón de vástagos y recién estaban en 1500. Ah, O sea que estaban en pañales, todavía estaban claro. pues en los principios de los principios, ¿no? Nada, nada que ver. Para nosotros sí, 100 años son 100 años, ¿ah? Muy poca gente vive 100 años. Fíjate cómo me protesta el nieto este. Bueno, a ver, espero que no me distraiga. Dos. La Sí, intriga de Caligastia. adelante. Caligastia visitaba con frecuencia el jardín y mantuvo muchas conversaciones con Adán y Eva, pero estos se mostraban inflexibles siempre que los incitaba a hacer concesiones y buscar atajos aventureros. Estaban eficazmente inmunizados contra sus insidiosas propuestas por los resultados patentes de la rebelión. Los jóvenes descendientes de Adán tampoco se dejaron influir por las tentativas de acercamiento de Daligastia. Y por supuesto, ni Caligastia ni su adjunto tenían poder para influir en ninguna persona contra su voluntad, y mucho menos inducir a los hijos de Adán a orar mal. No olvidemos que Caligastia era aún el príncipe planetario nominal de Urantia, y aunque errado, no dejaba de ser un alto hijo del universo local. No fue definitivamente depuesto hasta los tiempos de Cristo Miguel en Urantia. El príncipe caído era resuelto y A perseverante. ver, hasta ahí nomás, Rita, por favor. Perfecto. Gracias. Bien, entonces el príncipe caído seguía siendo más o menos respetado, ¿no? Y era recibido. O sea, a mí me sorprende que nos digan que Caligaste visitaba el jardín con frecuencia, ¿no? Que conversó muchas veces con Adán y Eva, ¿no? Que se permitió hablarles del manifiesto luciferino, ¿no? Y obviamente Adán y Eva los rechazaban, ¿no? Ya lo habían rechazado en Jerusalén, estaban inmunizados, estaban vacunados contra eso, ¿no? Sabían que Caligaste era el traidor del Padre del universo, ¿no? Al Padre. ¿Cómo podían recibirlo y prestarle oídos? Yo no sé. Cuando era lógico suponer que jamás vendría con buenas intenciones, ¿no? Bien. Entonces, si bien pues aparentemente había sido relevado del cargo, Caligastia seguía siendo pues un alto hijo del universo. Bien. Es obvio que tenía unas intenciones terribles para perjudicarlos. A ver.
Entonces, esa estrategia no le resultó. Ahora sí termina con ese párrafo, Rita, por favor. El príncipe caído era resuelto y perseverante. Pronto desistió de convencer a Adán y decidió intentar un astuto ataque indirecto contra Eva. El maligno llegó a la conclusión de que su única esperanza de éxito estaba en utilizar hábilmente a ciertas personas adecuadas que pertenecían a los estratos superiores del grupo nodita y descendían de los antiguos miembros de su equipo corpóreo. Y así preparó sus planes para hacer caer en la trampa a la madre de la raza violeta. Entonces, este es un lindo cuadro de Paul Gauguin, ¿no? Que está en la Galería de Arte de la Universidad de Yale. ¿Se imaginan qué les diría a Caligastia, a esta mansa pareja inocente de hijos materiales? Yo me imagino que les resaltaba su amplia experiencia, sus conocimientos de las razas humanas. Él había estado hacía 500.000 años ahí. Perdonen la interrupción, le estoy abriendo la puerta a Anita Colmenares. Voy a agregarla entre las lectoras. O sea, era un tipo de gran ego, ¿no? Ya estaba, digamos, suspendido en funciones, pero seguía teniendo la esperanza de jalar adeptos para la causa, ¿no? Bueno, me imagino les hablaría pues de sus éxitos como administrador eficiente, de sus ideas, sus iniciativas audaces para superar problemas aparentemente insolubles. Les hizo creer que él era el que podía ayudarlos, ¿no? Yo me imagino ese tipo de gente, yo me he topado a veces con tipos parecidos, ¿no? Que con mucho entusiasmo, mucha simpatía, te hacen creer de que tú, pues, tienes muchas cualidades y que ellos serían tu consejero ideal, ¿no? Que te hablan de sus contactos, de que tienen influyentes amigos y que su ayuda sería muy valiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aparentemente, cuando la pareja estaba junta, eran fuertes, eran inflexibles, ¿no? Y ellos resistían la tentación. Entonces de eso se da cuenta Caligaste e intenta otra estrategia. Dice, ahora voy a ir indirectamente, ya yo no me voy a presentar, voy a mandar a alguien, ¿no? Que sea de entera confianza de los dos. Ese fue su cambio de estrategia. Entonces, Caligastia sabía que ellos se sentían solos, que necesitaban a alguien en quien confiar, ¿no? Así que hábilmente cambió su estrategia usando a alguien de entera confianza de ambos. Serapatatia, ¿ok? Un líder nodita. Vamos a ver cómo hace su estratagema. Bienvenida, Anita. Ha reído Rita. Mario, ¿estás ahí? Hola a todos, hola Mario, Pepito. Mario Aníbal está todavía ahí o ha tenido que salir? A ver, Ani, ¿nos puedes leer dos primeros párrafos? Dos siguientes párrafos, perdón. Ya. Eva nunca tuvo, espérate, voy a agrandar. Ah, no. Ya. Eva nunca tuvo la menor intención de hacer nada que fuera en contra de los planes de Adán o pusiera en peligro su deber planetario. Conscientes de la tendencia de la mujer a buscar resultados inmediatos en vez de planear a largo plazo con visión de futuro, los Melquisedec habían advertido especialmente a Eva antes de marcharse sobre los peligros inherentes a su situación aislada en el planeta. La conminaron, en particular, a no apartarse nunca del lado de su compañero, es decir, no intentar métodos personales o secretos de promover sus empresas comunes. Eva había seguido con todo rigor estas instrucciones durante más de 100 años, y no se le ocurrió que hubiera ningún peligro en sus conversaciones, cada vez más privadas y confidenciales, con cierto líder nodita llamado Serapatatia. Todo el asunto se fue desarrollando gradualmente de forma tan natural que la encontró desprevenida. Y sigue el último Los, párrafo.
Los moradores del jardín habían estado en contacto con los noditas desde los primeros días del Edén. La ayuda y la cooperación de estos descendientes mestizos de los miembros rebeldes del equipo de Caligastia habían sido muy valiosas, pero a través de ellos el régimen edénico iba a encontrar ahora su ruina y su derrocamiento final. Entonces, aprovechando la impaciencia de Eva, aparentemente las mujeres son más impacientes que los hombres, ¿no? Preparó sus planes para hacerla caer a Eva, a espaldas de Adán. Aunque nos dicen que ella nunca tuvo la intención de ir en contra de Adán, ni en poner en peligro su deber planetario, ¿no? Es más, los Melquisedec, conociendo su temperamento impaciente, le habían advertido sabiamente a Eva, justamente, no intentar métodos personales o secretos y que nunca se apartara de su compañero Adán. Y eso lo hizo durante esos primeros 100 años, pero luego empezó sus conversaciones, nos dicen, cada vez más privadas y confidenciales con Serapatatia. Bueno, ustedes saquen sus conclusiones. Seguimos. Gloria, por favor. Los 2 primeros párrafos. 3. La tentación de Eva. Adán acababa de cumplir sus primeros 100 años en la tierra cuando Serapatatia asumió el mando de la Confederación Oeste o Siria de las tribus noditas a la muerte de su padre. Serapatatia era un hombre de piel morena, un brillante descendiente de la Unión, del que fuera jefe de la Comisión de Salud de Dalmatia, con una de las mentes femeninas superiores de la raza azul de aquellos lejanos días. Esta línea había mantenido su autoridad a través de las generaciones y ejercido una gran influencia sobre las tribus noditas del oeste. Serapatatia había visitado varias veces el jardín y había quedado profundamente impresionado por la rectitud de la causa de Adán. Poco después de asumir el liderazgo de los noditas sirios, anunció su intención de asociarse al trabajo de Adán y Eva en el jardín. La mayoría de su gente se unió a él en este programa y Adán le reconfortó saber que la más poderosa e inteligente de las tribus vecinas había pasado casi en masa a apoyar el programa de mejora del mundo. Era francamente alentador. Al poco tiempo de esta gran noticia, Serapatatia y su nuevo equipo fueron recibidos por Adán y Eva en su propia casa. Ok, a ver, nos detenemos ahí un momento. Esta sección habla de la tentación de Eva. Yo diría que el error o los errores de Eva. Le pondría mejor ese título, ¿no? Serapatatia era hijo de Lut. ¿Se acuerdan? Lut era el jefe de la Comisión de Salud de Dalmatia, el cual había tenido esta descendencia con una de las mentes más brillantes superiores de la raza azul. Como les decía, los miembros corpóreos, el equipo corpóreo del séquito se mezcló con lo mejor que encontró, ¿no? de los humanos que habían fuera, ¿no? De ahí recuerdan lo de la Biblia, ¿no? Los hijos de los dioses se juntaron con las hijas de los hombres por encontrarlas hermosas. Bueno, entonces lo describen como un hombre de tez morena, aunque su madre era de la raza azul. La raza azul era lo que ahora conocemos como la raza blanca. Bien, pero predominó, parece, la carga genética de Lut. ¿Mm? Bien. Y Perdón, ¿puedo preguntar algo? ¿cómo no? Adelante. Sí, no Olga. sé si ustedes han leído el Srimad Bhagavatam. Ujú. No, cuéntanos. El Dice. Srimad Bhagavatam viene del hinduismo y Sí. en el hinduismo se habla de la raza azul. De hecho, Krishna era azul, Ujú, pero Krishna pertenece al planeta Vaikunta. ujú, Vaikunta es el planeta mayor del sistema
ujú, donde vive Dios, donde vive Krishna. ujú. Y después hay otros locas, que son otros planetas, como el planeta de Brahma, el planeta de otros dioses. ¿Tendrá relación con la cosmogonía de Urantia? Sí. Mira, Sonia, yo te diría que todos los mitos de todas las religiones tienen sus raíces en esta historia que está contando estos documentos, ¿no? La llegada del Ajá, príncipe planetario, el séquito corpóreo, que eran 100 personas que venían de diferentes mundos, ¿no? exacto. Y todos vienen a este planeta, son hibridados con el código genético, con el genoma de los humanos que vivían acá, son corporizados, ¿no? Y eran superhumanos, porque no solamente eran seres inmensos, ¿no? Ustedes han visto esas estatuas y esos grabados em, am, de los babilónicos y de Sí, sí. se me escapa siempre el nombre que, que vienen a ser en realidad los noditas, pero era lo que vino después. ¿Cómo se llaman? Em, no me viene el nombre. Bueno, la cosa es que se ve a un tipo fornido, inmenso, cargando, teniendo en sus brazos a un león, ¿no? Yo les he Ah, puesto qué esas. interesante, porque también en el Srimad Bhagavatam, que son los hombres azules, el león es Nishimha, Ujú, el león que es la protección del planeta. ujú, ujú, ujú. Qué interesante, porque Sí, veo mucha relación, sobre todo en el color azul. claro, recuerdan la semana pasada yo les puse una imagen de Krishna o Vishnu, No, creo, no estuve. montado en un ave. Esa leyenda de la mitología hindú está basado en la exploración que hicieron Adán y Eva en los Fándores por el jardín del Edén. ¿Mm? Sí, Marlene, ¿quieres Ajá. agregar algo? Eh, Adelante. ¿Te estás refiriendo a los Anunnaki, que eran los ¿A sumerios? los Anunnakis? No, 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 me ¿No? refiero después de los noditas hubo una raza de gente que se considera la civilización más antigua. Ay, no me viene el nombre, no sé por qué, ¿Que eran ah, los sumerios? sumerios. Gracias a eso. Son imágenes y son tablillas con escrituras y todo que cuentan eso. Es más, se ven al lado del árbol de la vida, de una especie de arbusto, ¿no? Todas esas imágenes que los arqueólogos se rompen la cabeza tratando de interpretar a qué se refieren, acá lo estamos viendo, nos están contando toda la historia real en estos documentos. Y de ahí viene la mitología de todas las culturas, de la china, de la hindú, diría que de los indios, de los incas, de la leyenda de Mamaoyo y Manco Cápac, ¿no? O de los hermanos Ayar, ¿no? Que vinieron en un cóndor volando. Bueno, todo eso viene de aquí. Bueno, seguimos. Que les estaba hablando de estos párrafos, ¿no? ¿Qué será Patatia? Era hijo de Lut, el jefe de la Comisión de Salud, ¿no? Entonces, este hombre se gana la confianza de Adán, ¿no? Y decide ayudar a Adán, ¿no? Él tenía influencia sobre su pueblo y él se convierte en un nexo para que, bueno, la gente se organice, detecten las personas que pues tenían retardos o eran antisociales para irlos separando, no sé, había un trabajo conjunto en la depuración de la gente, ¿no? Porque no podían ellos mezclar la sangre violeta con individuos que estaban degenerados y estaban eh, retrasados o que eran mentes limitadas, ¿verdad? Lo primero que había que hacer era que las razas estuvieran limpias de estas taras y que estuvieran mezcladas también, ¿m? Que todas las razas ya se hubieran mezclado. Ese era un trabajo largo, arduo y paciente,
¿no? Que tenía que hacerse antes de que esta descendencia de 1 millón de hijos, ¿no? O vástagos de Adán y Eva, la raza violeta, saliera del jardín y se fuera a mezclar con las razas del mundo, ¿no? Bien, nos dicen que este Sarepatatia se convirtió en un lugarteniente, en el lugarteniente más capaz y eficiente de Adán, ¿no? Y nunca se dio cuenta de que Caligastia lo estaba utilizando. La verdad yo no entiendo cómo tuvo que haber alguna conexión de Sarepatatia con Caligastia o con Daligastia, ¿no? Porque ahora vamos a ver que lo que se le ocurre, ¿no? este, nos dicen que se le ocurrió a él, pero yo creo que fue inducido a pensar así o ya tenía instrucciones para decirle eso a Eva, que es lo que vamos a ver más adelante. Ok, ya me perdí. ¿Quién había leído? Glorita, ¿no? Marlene. Serapatatia se convirtió en uno de los lugartenientes más capaces y eficientes de Adán. Era plenamente sincero y honrado en todas sus actividades, y nunca fue consciente, ni siquiera más tarde, de que el astuto Caligastia lo estaba utilizando como instrumento circunstancial. Serapatatia se convirtió enseguida en el presidente adjunto de la Comisión Edénica para las Relaciones Triviales y se diseñaron muchos planes para dar un nuevo impulso a la tarea de ganarse a las tribus lejanas para la causa del jardín. ¿Continúo? Este, Leí dos. ya has leído dos cortitos. A ver, léete el siguiente también para... Se reunía a menudo con Adán y Eva, sobre todo con Eva, y hacían muchos proyectos para mejorar sus métodos. Hablando un día con Eva, a Sarapatatia se le ocurrió que mientras llegaba el momento de poder reclutar a un número importante de individuos de la raza violeta, sería muy útil algo para el progreso inmediato de las tribus que esperaban sumidas en la necesidad. En opinión de Sarapatatia, si los noditas, la raza más progresiva y cooperadora, pudiera tener un líder nacido de ellos con una parte de sangre violeta, sería un poderoso vínculo de unión entre estos pueblos y el jardín. Tras sopesarlo, todo sería y honradamente se consideró que sería bueno para el mundo, pues este hijo criado y educado en el jardín ejercería una influencia muy positiva sobre el pueblo de su padre. Ok, un momentito. Vamos a ver, analizar muy cuidadosamente esto que acabamos de leer, ¿no? Ok, ya Serapatatia era el encargado de las relaciones triviales para ganarse las tribus más lejanas a la causa del jardín. O sea, ¿cuál era la causa del jardín? Hemos dicho que en el jardín se iba a desarrollar todo un pueblo, la raza violeta, ¿no? Que iban a ser los elevadores biológicos de las razas del mundo y que esa era una parte de la causa del jardín y la otra parte que tenía que encargarse Adán y Eva era de depurar las razas afuera, ¿no? Y de mezclar las razas también, o sea, que hubieran matrimonios entre las diferentes colores de razas, ¿no? Bien. Y más adelante nos dicen que hablando un día con Eva, nos dicen que se le ocurrió, entre comillas, ¿no? ¿Cómo que se le ocurrió? Yo creo que fue inducido, ¿no? A decirle eso o a pensar así. O sea, ¿qué le dice? Que mientras esperaban el número requerido de 1 millón de descendientes de la raza violeta, sería muy bueno si hubiera un líder, dice, portador de sangre violeta, la raza dánica, y sangre nodita, según él, la raza más progresiva y cooperadora, ¿no? El cual sería un poderoso vínculo de unión entre los pueblos del mundo y el jardín, lo cual haría más fácil la cooperación entre los pueblos, ¿no? Esa era la brillante idea de Sarapatatia, a la cual Eva prestó oídos fatalmente. A ver, ¿qué más nos dicen aquí? José Luis, por favor, léenos los siguientes 2 párrafos. Sería el 3-4, ¿no? Sí,
Vas hasta el Donde dice, 6. debe quedar muy claro. Desde ahí lee. Sí, pero me refiero a que sigue el 7534, no 7536, creo. 7535 es el que ha leído ahorita Marlene, hasta donde dice que ejercería una influencia muy positiva en el cuerpo. Ahora te toca el 7536. Ok, Sí. ok. Y el 37 también, por favor. Debe quedar muy claro que Serapatatia era plenamente sincero y honrado en todo lo que proponía. Ni por un momento sospechó que les estaba haciendo el juego a Caligastia y a Daligastia. Serapatatia era totalmente leal al proyecto de acumular una importante reserva de la raza violeta antes de intentar el mejoramiento mundial de los confundidos pueblos de Urantia. Pero esto llevaría cientos de años y él estaba impaciente. Quería obtener algún resultado inmediato, tener algo durante su propia vida. Hizo ver claramente a Eva que Adán desanimaba con frecuencia por lo poco que se había conseguido mejorar al mundo. Estos planes fueron madurando secretamente durante más de 5 años. Al final llegaron al punto en que Eva consintió en entrevistarse en secreto con Cano, el líder activo de la colonia cercana de Noditas Amigos y su mente más brillante. Cano simpatizaba mucho con el régimen adánico. De hecho, era él líder espiritual sincero de los vecinos noditas que estaban a favor de las relaciones amistosas con el jardín. Continúa, por favor. El fatídico encuentro se produjo no lejos de la casa de Adán, un día de otoño al caer la tarde. Era la primera vez que Eva veía a Cano, un hombre hermoso y entusiasta, magnífico exponente del físico superior y el intelecto extraordinario de sus remotos antepasados del equipo del príncipe. Cano también estaba convencido de la bondad del proyecto de Serapatati. Las relaciones sexuales múltiples eran prácticas habitual fuera del jardín. Miren ustedes. Sarapatatia sabía perfectamente el plan adánico de la elevación biológica, pero, pero también, ¿me escuchan bien? Algo, se me apagó la pantalla por un instante. Sí, ¿Me está escuchan? bien, Pepe, sí se escucha. Ok, ok, les decía, Sarapatatia sabía del plan adánico, pero también era impaciente y él quería ver en vida, en su vida, los resultados, ¿no? Un resultado inmediato. Por lo tanto, yo no creo que fuera sincero ni honrado en lo que proponía a Eva. Bueno, el primer gran error de Eva fue que mantuvo estas conversaciones en secreto por más de 5 años con Sarapatatia, sin consultar con Adán. Adán no sabía nada. ¿Qué creía Eva, digo yo? ¿Que Adán la iba a felicitar por esa iniciativa audaz, personal, fuera de los planes originales? Lo más lógico es pensar que Eva temía que Adán no aprobara ese proyecto y ella quiso hacer las cosas a su manera, por su cuenta, muy segura de que estaba en lo correcto. Bueno, y el último error de Eva, pienso yo, fue aceptar entrevistarse, entre comillas, en secreto con Cano, según lo describen el líder nodita de mente brillante, ¿no? Al parecer, Cano fue al jardín un día de otoño al caer la tarde, ¿no? Lo pone Solonia en términos poéticos, ¿no? Y no muy lejos de la casa de Adán y Eva, o sea, fue en el jardín, no fue fuera del jardín, ¿no? Y esa misma tarde, Eva cae en brazos de Cano, a quien describen como un hombre hermoso, halagador, persuasivo, ¿no? Entre paréntesis, nos ponen que las relaciones sexuales múltiples eran comunes fuera del jardín, algo que me parece incongruente, pues Eva no estaba fuera del jardín, estaba en el jardín y sabía muy bien que debía ser fiel a su marido, a Adán, ¿no les parece? Último párrafo de la tragedia. Mayra, por favor.
Influida por los halagos, el entusiasmo y una gran dosis de persuasión personal, Eva consintió allí mismo en embarcarse en la empresa de la que tanto se había hablado y añadir su propio pequeño proyecto de salvación del mundo al plan divino más amplio y trascendental. Y sin casi darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, dio el paso fatal, el mal que estaba hecho. El mal estaba hecho. Perdón, el mal estaba hecho. Sí, pues, lo que acabamos de leer. ¿Pueden leernos el siguiente, por favor? ¿Qué pasó después? 4. El reconocimiento de la falta. La vida celestial del planeta estaba en ebullición. Adán se dio cuenta de que algo iba mal y pidió a Eva que se reuniera con él a solas en el jardín. Adán conoció entonces por primera vez la historia del proyecto largamente madurado de acelerar la mejora del mundo actuando en dos direcciones a la vez: proseguir con el plan divino y ejecutar al mismo tiempo la iniciativa de Serapatati. Entonces quiso combinar dos cosas. Vamos a analizar esto observando este cuadro de Domenichino, ¿no? Domenico Sampiero, que está en el Museo de Bellas Artes de Grenoble. Adán se da cuenta de que algo malo estaba pasando. Encuentra alboroto, encuentra movimiento, un movimiento extraño, ¿no? Entonces la llama a Eva para hablar con ella. Y Eva, bueno, pues ahí le cuenta lo que ella, Sarapatatia y Cano habían planeado supuestamente para acelerar la mejora del mundo. O sea, estaba yendo en dos direcciones al mismo tiempo, siguiendo el plan divino, ¿no? Con Adán y a la vez poniendo en práctica el proyecto de Sarapatatia. Ok, entonces ahí les habla la voz del jardín. O sea, Solonia, el que está redactando el documento. José Luis, por favor, ¿nos lees? ¿A quién le toca? Marlene, creo. ¿O ya leyó Marlene? No, sí, le toca a Marlene. A Marlene. Ella estaba primero. No, le toca a Gloria, ¿no? Glorita había leído después de Anita, después te tocaba a ti, Marlene, y después, o tú has leído, creo, ¿no? Sí, yo Mayra leí. leyó. O ha leído Mayra. Ah, entonces le toca a Rita, perdón. Ajá. Sí. A ver, Rita, lee estos tres párrafos cortos. Rita, ¿estás ahí? ¿Tu micro abierto? ¿O Rita ha tenido que No salir? veo a Rita, no veo No, a Rita, no sé si Rita ha salió. tenido que salir, sí. Ok, Mario, ¿quieres leer tú? ¿Estás ahí, Mario? ¿O también salió? Si no, Anita, Ani, no perdamos tiempo, porque Ya. va a ver si terminamos el documento hoy Y día. mientras el hijo y la hija materiales departían íntimamente en el jardín iluminado por la luna, la voz del jardín les reconvino por su desobediencia. Aquella voz no era otra que la mía cuando reprendí a la pareja edénica por haber transgredido el pacto del jardín, desobedecido las instrucciones de los Melquisedec y faltado a su juramento de lealtad al soberano del universo. Eva había consentido en participar en la práctica del bien y del mal. El bien es el cumplimiento de los planes divinos. El pecado es una transgresión deliberada de la voluntad divina. El mal es la inadaptación de los planes y el desajuste de las técnicas que se traducen en falta de armonía universal y confusión planetaria. Cada vez que la pareja del jardín comía del fruto del árbol de la vida, el arcángel custodio les advertía de que se guardaran de ceder a las insinuaciones de Caligastia, de combinar el bien y el mal con esta amonestación. El día en que mezcléis el bien y el mal, os haréis sin duda como los mortales del mundo, moriréis seguro.
Ve el siguiente también. Eva había hablado a Cano de esta reiterada advertencia durante su fatídico encuentro secreto, pero Cano, que desconocía la importancia o la trascendencia de esas admoniciones, le aseguró que los hombres y las mujeres no podían obrar mal cuando sus motivos eran buenos y sus intenciones leales, que ella no solo no moriría, sino que viviría de nuevo en la persona del hijo de ambos que crecería para bendecir y estabilizar el mundo. Ok, a ver, ahora sí vamos a comentar estos 3 o 4 párrafos, ¿no? Bien, les habla Solonia, la voz del jardín, y los amonesta, ¿no? Les dice que han transgredido el pacto del jardín, que Eva ha desobedecido las instrucciones de los Melquisedec, que ha faltado a su juramento de lealtad, ¿no? Bien, y que Eva había participado en la práctica del bien y del mal. Ahora, esto quiere decir que Eva no había pecado, miren ustedes, porque el pecado es la transgresión deliberada de la voluntad divina. Eva, al hacer el mal, había causado disarmonía universal y confusión planetaria, pero no había pecado porque no había sido consciente de que estaba haciendo mal y estaba haciendo muy mal, ¿no? Había hecho el mal, pero no había pecado, ¿ok? Esa leyenda del mito del árbol del bien y del mal que está en el Génesis se refiere a las advertencias que les hacía el arcángel custodio, ¿no? Cada vez que iban a comer del fruto del árbol de la vida, les recordaba, el día que mezcléis el bien y el mal, os haréis mortales del mundo y moriréis. Así dice con esas letras en la Biblia. Dice, Eva inocentemente se lo dijo a Cano, pero Cano le replicó que si la intención era buena y el acto, bueno, ese acto no podía ser malo, porque tenía buena intención. ¿Mm? ¿Cómo sería de persuasivo Cano, pienso yo, ¿no? Que no solo le dice que no moriría, sino que viviría en la persona del hijo de ambos, que crecería para bendecir y estabilizar el mundo, ¿no? Bueno, como ustedes saben, ese hijo de Cano con Eva fue Caín, ¿no? Y lo primero que hizo por el mundo fue asesinar a su hermano. A ver, seguimos. Ha leído Anita. Pasamos a Gloria. Ahora sí, Gloria, por favor. Terminamos esta terrible sección. Dice, ay, perdón, me perdí, Pepe, ¿es el número? ¿Es Eh, verdad? sí, es verdad que Eva encontró a Cano. Ok. Es verdad que Eva encontró a Cano agradable a sus ojos y que experimentó todo lo que su seductor le había prometido en cuanto a un conocimiento nuevo y mayor de los asuntos humanos y un entendimiento más vivo de la naturaleza humana como complemento a la comprensión de la naturaleza adánica. Esa Ahora, noche, perdón, ahora explicamos eso. Sigue con el ok, último párrafo. sigo, Sí, por ok. favor. Esa noche estuve hablando en el jardín con el padre y la madre de la raza violeta, como era mi obligación en aquellas tristes circunstancias. Escuché el relato completo de todo lo que había conducido a la madre Eva a cometer la falta y asesoré a ambos en cuanto a su situación inmediata. Algunos de estos consejos los siguieron y otros no. Una entrevista aparece así en vuestras crónicas. El Señor, Dios llama a Adán y a Eva en el jardín y le pregunta, ¿dónde estáis? Las generaciones posteriores acostumbraban a atribuir directamente todo lo insólito y extraordinario, ya fuera natural o espiritual, a la intervención personal de los dioses. Ujú. Miren ustedes, pues, en este párrafo, pues, el primero, ¿no? Remarcan lo malo que este hecho representaba, ¿no? Porque se desviaba del camino recto, del plan divino. En el siguiente se describe cómo Cano seduce a Eva, diciéndole que al acostarse con él tendría un conocimiento nuevo y mayor de los asuntos humanos, un entendimiento más vivo de la naturaleza humana, además del que ya tenía ella como en su naturaleza adánica de hija material, ¿no? ¿Mm? Y luego Solonia
es la que los llama a Adán y Eva, y no como dice el Génesis, que Dios llamó a Adán y Eva. En todo lo que el Génesis, en la Biblia en general, cuando los hombres hablan con Dios, en realidad no están hablando con Dios, sino con un ángel o con alguien, ¿no? Que ellos lo consideran Dios, ¿no? Ok, seguimos. Gracias, Glory. Marlene, por favor, lea los 5. siguientes. Las repercusiones de la falta. La desilusión de Eva fue verdaderamente patética. Adán captó toda la lamentable situación y aunque destrozado y abatido, solo sentía lástima y compasión por su errada compañera. Al día siguiente del tropiezo de Eva, desesperado por su conciencia del fracaso, Adán buscó a la otra. Adán buscó a la otra, la brillante nodita que dirigía las escuelas del oeste del jardín y cometió con premeditación la locura de Eva. Pero no os equivoquéis, Adán no fue embaucado, sabía exactamente lo que hacía, eligió deliberadamente compartir el destino de Eva. Amaba a su compañera con afecto supramortal y no podía soportar la idea de una posible vigilia solitaria en Urantia sin ella. Bien, este párrafo esta sección me conmovió muchísimo. A ver, disculpen, estaba entrando de nuevo Mario Aníbal. Entonces nos dicen que la desilusión de Eva fue patética y Adán no pudo evitar sentir lástima y compasión por Eva. La amaba muchísimo. Eh, Probablemente como no podemos imaginarnos, ¿no? Nos dice, la amaba con un amor suprahumano. ¿Mm? Si el amor humano puede ser intenso, ¿cómo será el amor suprahumano? Adán conocía las debilidades de Eva, sabía que Eva era impaciente, pues, no era una mujer perfecta, seguramente era bellísima y él amaba por lo que era, con lo bueno y lo malo, o lo no muy perfecto que fuera. Y sabía que, pues, cayó en una trampa, la engañaron, pero su intención era buena y la perdonó, porque el amor todo lo perdona. Probablemente él se culpó a sí mismo por haber confiado en Sarapatatia, por haber dejado que se reuniera a solas con Eva, por la falta de comunicación que hubo entre ellos, posiblemente por otras razones más, ¿no? En esas circunstancias sabía que Eva se había degradado a la condición de un ser humano común y corriente, y que él, que la amaba, no soportaría verla envejecer y morir mientras él continuaba solo en el mundo, hasta el advenimiento de luz y vida, cientos de miles de años por delante. ¿Qué le quedaba por hacer? Resolvió correr la misma suerte que su compañera. Se fue a buscar a alguien para tener sexo con ella y ponerse a la par con Eva. Obviamente, como dicen aquí, él lo hizo conscientemente, sabiendo las consecuencias y todo. O sea, él sí pecó. Eva no pecó. Adán sí pecó. ¿Mm? Pero fue un pecado movido por el amor, por un afecto supramortal, como lo describe Solonia. Adán escogió a la Ota, una maestra, la que dirigía las escuelas del oeste. También una nodita como Cano, seguramente muy bella y llena de cualidades, la cual aceptó la relación sexual con Adán. No describen los detalles cómo Adán convenció a la Ota para realizar el acto, solamente que lo hizo, ¿no? Como les dije la semana pasada, de esa unión tuvieron una hija que se llamó Sansa, ¿no? Y bueno, lo que viene a continuación es más triste y cruel, ¿no? Cuando viene la reacción esta. Este es un lindo cuadro de Klimt, Adán y Eva, del año de 1917. Está en el Palacio de Belvedere. ¿Ha leído Marlene? Le toca a José Luis, creo. Marlene está alzando la mano. Oh, sí, adelante, Marlene. Pero Eva pecó por omisión, ¿o no?
Así no supiera que estaba pecando. Pecó por acción, pero no pecó, mejor dicho, ¿O porque cómo se ella llama? ¿Cómo se llamaría cayó, eso? cayó engañada, ¿no? O sea, se convenció de algo que le pareció bueno y se dejó seducir por Cano. Pero no se puede llamar como pecado. Es una de sus debilidades. Aparte de impaciente, se dejó seducir. Ella debió ser más fiel a Adán, ¿no les parece? ¿No? Pero ella no cometió pecado porque no lo hizo conscientemente, no quiso ir en contra del plan divino. ¿Me entienden lo que quiero decir? En cambio, Adán sí lo hizo, pero lo hizo por amor. Por eso, miren, nosotros no estamos juzgando ni a Eva ni a Adán, ¿ah? Ya ellos fueron juzgados. Más adelante vamos a ver cuál fue el veredicto. ¿M? Ya nosotros no estamos acá para juzgar a Eva ni qué sé yo, rasgarnos las vestiduras. Ya ellos fueron juzgados y el juicio ha sido justo porque ha sido un juicio divino. Entonces, el que pecó fue Adán. Eva no pecó. Eva se dejó engañar, podríamos decir. ¿Ok? A ver, seguimos. Eh, Ahora sí me toca. adelante, José Luis. Al enterarse de lo que había pasado a Eva, los enfurecidos habitantes del jardín se volvieron incontrolables y declararon la guerra al vecino asentamiento nodita. Salieron en tropel por las puertas del Edén, cayeron sobre la población desprevenida y los aniquilaron a todos. Ningún hombre, mujer o niño fue perdonado, y Cano, el padre del futuro Caín, pereció también. Sigue. Cuando Serapatatia cayó en cuenta de lo ocurrido, la consternación se apoderó de él. Al día siguiente, fuera de sí por el miedo y el remordimiento, se arrojó al gran río y se ahogó. Sigue. Los hijos de Adán intentaban consolar a su trastornada madre mientras su padre vagaba en soledad. Al cabo de 30 días se impuso el sentido común, volvió a casa y empezó a planear la futura línea de actuación de todos ellos. Muy bien. Ok. Ok. Gracias, José Luis. Entonces, lo que nos acaban de narrar es triste y cruel, ¿no? Los habitantes del jardín, supuestamente gente superior y pacífica que trabajaba con Adán y Eva, ¿no? Se indignaron tanto que salieron a exterminar al pueblo nodita, vecino al jardín, ¿no? Y mataron a todos. No solamente mataron a Cano, que seguramente lo buscaron para matarlo a él primero que todos, sino que cogieron desprevenidos a todos y no tuvieron compasión ni con las mujeres ni con los niños. Una cosa terrible. Eh, Patatia, que era de otro pueblo, no estuvo ahí en esa masacre, pero lleno de temor y presa del remordimiento, se suicidó. Se ahogó, ¿no? Bien. Después viene la partida de Adán. Adán se fue. Se fue 30 días de la casa, mientras los hijos consolaban a su madre, Eva. Así de trágico pueden resultar las cosas por un inocente error. Los hijos sufrieron mucho. El error de los padres repercute en los hijos. Y nos dicen que Eva nunca se recuperó del sufrimiento mental y el pesar espiritual que tuvo después de esto, ¿no? Ella había causado el fracaso de la misión. Eh, a ver, ¿qué más nos leen acá? Nos cuentan. Mayra, por favor, ya lee los últimos párrafos de esta sección tan triste. Ok. Las consecuencias de las locuras de unos padres descaminados son compartidas muchas veces por sus hijos inocentes. Los rectos y nobles hijos e hijas de Adán y Eva estaban abrumados por el pesar inexplicable de la increíble tragedia que tan repentina y despiadadamente se había abatido sobre ellos. A los mayores les costó más de 50 años recuperarse del dolor y la tristeza de aquellos días trágicos y muy en especial del terror de aquellos 30 días durante los cuales su padre estuvo fuera de casa sin que su
su trastornada madre supiera de su suerte ni de su paradero. Y esos mismos 30 días fueron como largos años de pena y sufrimiento para Eva. Esta noble alma no se recuperó nunca por completo de los efectos de aquel periodo atroz de sufrimiento mental y pesar espiritual. Ningún aspecto de las privaciones y penurias materiales posteriores llegó a compararse nunca en el recuerdo de Eva con aquellos días horribles y aquellas noches espantosas de soledad e insoportable incertidumbre. Se enteró del arrebato de Sarapatatia sin saber si su compañero también se habría suicidado de dolor o si habría sido sacado del mundo como castigo por el mal paso que ella había dado. Y cuando Adán volvió, Eva sintió una alegría y una gratitud que el duro servicio de su larga y difícil vida en común no conseguiría borrar nunca. Sigo. Creo que el peor castigo que tuvo Eva fue quedarse sin Adán esos 30 días de incertidumbre. Fueron, dice, días horribles de soledad y noches espantosas, donde pensaba que Adán también probablemente se habría suicidado, ya era mortal, o que lo habrían sacado de este mundo por culpa de ella. Y cuando Adán volvió, la alegría y la gratitud de Eva duró toda su difícil vida mortal. Bien, seguimos. Rita, por favor. Rita se tuvo que retirar. No sé si Mario nos puede leer el siguiente. ¿Quieres leer, Mario? Si no, Anita. No veo a Mario, otra vez lo ha sacado del internet, creo. A ver, Ani, esos dos últimos párrafos, por favor. Tu micro está cerrado. Anita, ¿estás ahí? Perdón, ya. Y Se- esos mismos 30 días, el No, 75, no, no. Pasó el tiempo. no. Pasó el tiempo, pero Adán no supo con certeza la naturaleza de la infracción hasta 70 días después de la falta de Eva, cuando los síndicos Melquisedec volvieron a Urantia para asumir la jurisdicción sobre los asuntos del mundo. Entonces supo que habían fracasado. Los problemas se acumulaban en el horizonte. Las tribus de origen de Serapatatia no tardaron en conocer la noticia de la aniquilación del asentamiento nodita próximo al Edén. Esas tribus del norte reunieron enseguida una gran hueste para marchar sobre el jardín, y así empezó la larga encarnizada guerra entre adanitas y noditas, que se prolongaría hasta mucho después de que Adán y sus seguidores emigraran al segundo jardín situado en el valle del Éufrates. Hubo una intensa y duradera enemistad entre aquel hombre y la mujer, entre la descendencia de él y la descendencia de ella. Ya, acá hay varias cosas que explicar. En un ratito me estoy retirando, ¿ya? Sí, cómo no. Adelante, Anita, no te preocupes. Gracias. 70 días después volvieron los síndicos Melquisedec y Adán comprendió que, bueno, se había fracasado y los Melquisedec volvían a tomar el control del mundo. Y por otro lado, las tribus del norte, a las que pertenecía Sarapatatia, ¿no? Al enterarse de toda esta tragedia, de la aniquilación de ese pueblo nodita que estaba cerca del jardín, se prepararon para entrar en el jardín y hacerles la guerra a los adanitas, a los que estaban ahí, que habían sido tan crueles con los noditas, ¿no? Y esa guerra duró mucho tiempo, nos dice, fue una larga y encarnizada guerra. Y terminan con un texto del Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice, hubo una intensa y duradera enemistad entre aquel hombre y la mujer, entre la descendencia de él y la de ella. ¿A qué descendencia se refieren? ¿A la de Cano y la Ota? ¿No? La Biblia dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar.
Bueno, de ahí viene esa inspiración de ciertas pinturas de la Virgen María aplastando una serpiente con sus pies, ¿verdad? Y la serpiente trata de picarla en el talón. Este, como ven ustedes, todas estas alegorías que hay en la Biblia son distorsiones de la verdadera historia que estamos leyendo aquí, ¿m? Y que producto de la imaginación de la gente. Y después los artistas, bueno, plasmaron eso en sus obras de arte, ¿no? Los mitos bíblicos. Ok. Am, Gloria, por favor, nos lees el... Entramos a la siguiente sección. Ojalá terminemos. Nos quedan 34 minutos. 6. Adán y Eva se van del jardín. Cuando Adán supo que los noditas estaban en camino, pidió consejo a los Melquisedec, pero estos se negaron a asesorarle. Se limitaron a decirle que obrara según su mejor criterio y le prometieron cooperar amistosamente hasta donde les fuera posible con la línea de actuación que eligiera. Se les había prohibido entrometerse en los planes personales de Adán y Eva. Adán sabía que él y Eva habían fracasado. La presencia de los síndicos Melquisedec se lo decía, aunque aún no sabía nada sobre su situación personal ni su futura suerte. Se reunió durante toda la noche con unos 1,200 partidarios leales que se comprometieron a seguir a su líder. Y al día siguiente, al mediodía, estos peregrinos salieron del Edén en busca de una nueva morada. A Adán no le gustaba la guerra y por eso optó por ceder el primer jardín a los noditas sin oponer resistencia. Miren ustedes, no siguen pues las tristezas, ¿no? Los Melquisedec se niegan a darle consejo a Adán. O sea, ya no lo consideran a él digno de recibir el consejo de ellos, ¿no? Y le dicen, tú decide, haz lo que tú quieras y nosotros trataremos de, bueno, cooperar amistosamente en lo posible hasta donde nos sea posible, ¿no? Le dice. Bien, entonces ahí se reúnen 1,200 partidarios del Edén, los edenitas, ¿no? Porque vivían en el Edén, y se comprometen a acompañar a Adán en su salida del Edén. Sabían que los noditas venían a vengarse y Adán no iba a enfrentarlos. Adán no quería la guerra. Adán era pacifista. Entonces salen del jardín en busca de una nueva morada. Se van caminando hacia el este, hacia el sureste. Salen de esa entrada estrecha que les decía donde estaban los zoológicos y caminan hacia la Mesopotamia. Bien. Marlene, por favor. Caminan en caravana. Al tercer día, ¿esa? ¿El Sí, 6.3? dice al tercer día, sí. Al tercer día de salir del jardín, la caravana edénica fue detenida por la llegada de los transportes seráficos procedentes de Jerusalén. Entonces Adán y Eva supieron por primera vez qué iba a hacer de sus hijos, mientras mientras los transportes se mantenían a la espera. A los hijos que habían llegado a la edad de elegir 20 años, se les dio la opción de seguir en Urantia con sus padres o de convertirse en pupilos de los altísimos de Norlatiadec. 2 tercios optaron por ir a Edente y alrededor de 1 tercio por quedarse con sus padres. Todos los menores de 20 años fueron llevados a Edentia. Cualquiera que hubiera podido contemplar la dolorosa despedida entre este hijo y esta hija materiales y sus propios hijos habría llegado a la conclusión de que el camino del transgresor es duro. Esta prole de Adán y Eva está ahora en Edentia. No conocemos los planes previstos para ellos. Muy bien. Entonces ya la caravana estaba caminando 3 días cuando vieron venir los transportes seráficos. ¿Se imaginan cómo fue eso, no? Ellos estaban pues caminando por un desierto y seguramente en la noche aparecen unas luces en el cielo. ¿Cómo se verán los transportes seráficos? ¿Como ovnis? No sé. Y se detienen y con tal presencia que hacen detenerse a la caravana.
En ese momento, Adán y Eva supieron que venían por sus hijos. ¿Mm? Ya este mundo ya no era seguro para ellos y cargan con todos los menores de 20 años. Y a los mayores de 20 años les dan a escoger, ¿quieren quedarse con sus padres o se van con sus hermanos a Edentia? O sea, ni siquiera iban a Jerusalén, iban hasta Edentia, la capital de la constelación de Norlatiadec. ¿Ok? Bueno, 2 tercios se fueron. Se quedaron solamente 1 tercio de los chicos con sus padres. ¿Mm? Estos que se fueron se convierten en pupilos de los Melquisedec, o sea, los Melquisedec los toman a su cargo, como quien dice, para educarlos, ¿no? Y no se sabe la suerte que van a correr con ellos. O sea, ¿qué va a ser de esa prole, de esa descendencia en el Edén que tuvieron Adán y Eva en este mundo? ¿No? Todavía no se conocen esos planes. Eh, entonces, ¿qué sucede después? Bueno, las luces se van y la caravana reanuda su marcha hacia el sureste, como les decía, hacia Mesopotamia. Nada podía ser más trágico. Ahora se quedaban sin sus hijos. Eh, léenos el último párrafo también. Fue una caravana muy triste la que se dispuso a seguir viaje. Nada podía haber sido más trágico. Haber venido a un mundo con tan altas esperanzas y haber sido recibidos con tan buenos auspicios para luego salir con oprobio del Edén y encima perder a más de 3/4 de sus hijos, incluso antes de haber encontrado un nuevo lugar de residencia. Gracias. Continúa José Luis. 7. La desgracia de Adán y Eva. Antes de que la caravana edénica reanudara la marcha, Adán y Eva fueron informados sobre la naturaleza de sus transgresiones y el destino que les esperaba. Apareció Gabriel para pronunciar la sentencia y este fue el veredicto. El Adán y la Eva planetarios de Urantia son declarados en falta. Han vulnerado su pacto de confianza como regidores de este mundo habitado. Continúa. Aunque abatidos por el sentimiento de culpabilidad, Adán y Eva se sintieron muy reconfortados al saber que sus jueces de Salvington los habían absuelto de todos los cargos de desacato al gobierno del universo. No fueron hallados culpables de rebelión. Se comunicó a la pareja edénica que ellos mismos se habían degradado al estatus de mortales del mundo. Por lo tanto, deberían comportarse en lo sucesivo como un hombre y una mujer de Urantia y considerar el futuro de las razas del mundo como su propio futuro. Mucho antes de que Adán y Eva salieran de Jerusalén, sus instructores les habían explicado a fondo las consecuencias de cualquier desviación básica de los planes divinos. Yo les había advertido personal y repetidamente, tanto antes como después de su llegada a Urantia, de que la rebaja al estatus de carne mortal sería el resultado cierto, el castigo seguro que acarrearía indefectiblemente el incumplimiento de su misión planetaria. Pero es necesario conocer el estatus de inmortalidad del orden material de filiación para poder comprender claramente las consecuencias que provocó la falta de Adán y Eva. Ustedes, ¿no? Se imaginan esa escena. Estaban ahí estas luces en el cielo, recogiendo seguro teletransportando a todos estos niños, hijos de Adán y Eva, y cuando ya estaban listos para salir, aparece Gabriel y viene a dictar sentencia. ¿No? Adán y Eva son declarados culpables de haber vulnerado su pacto de confianza como regidores de Urantia, pero los jueces de Salvington los declaran inocentes de todos los cargos de desacato al gobierno del universo. O sea, no son culpables de rebelión. Obviamente, debido al acto cometido, quedaban degradados al estatus de mortales del mundo.
sujetos a la misma suerte de todos los mortales, de nosotros, los demás urantianos. Y esto lo sabían ellos desde antes de salir de Jerusalén y al llegar a Urantia, ¿no? Por la misma Solonia. Ellos mantenían su inmortalidad gracias a su conexión con el circuito de gravedad-mente del espíritu, ¿no? Que ellos habían roto por la llamada disyunción mental. Eso lo describen un poquito más adelante. Ok, Mayra, nos terminas de leer estos párrafos, por favor. Ah, uno, el que dice uno, ¿verdad? Sí. Uno, Adán y Eva, como sus semejantes de Jerusalén, mantenían su estatus inmortal mediante una asociación intelectual con el circuito de gravedad de mente del espíritu. Cuando este sustento vital se rompe por culpa de una disyunción mental, el estatus de inmortalidad se pierde, sea cual sea el nivel espiritual de existencia de la criatura. La consecuencia inevitable de la falta intelectual de Adán y Eva era su paso al estatus mortal seguido de disolución física. 2. Como hijo y la hija materiales de Urantia habían sido personalizados también a semejanza de la carne mortal de este mundo, dependían además de un sistema circulatorio dual, uno derivado de su materia física y el otro de la superenergía almacenada en el fruto del árbol de la vida. El arcángel Custodio había advertido siempre a Adán y Eva que faltar a la confianza depositada en ellos culminaría en la degradación de su estatus. Tras cometer su falta, les fue negado el acceso a esta fuente de energía. Caligastia había conseguido hacer caer en la trampa a Adán y Eva, pero no logró su propósito de inducirlos a una rebelión abierta contra el gobierno del universo. Lo que habían hecho era sin duda malo, pero nunca fueron culpables de desprecio a la verdad, ni se alistaron a sabiendas en una rebelión contra el gobierno justo del Padre Universal y su Hijo Creador. Gracias, gracias, gracias. Bueno, entonces ellos mantenían la inmortalidad gracias a su conexión con el circuito gravedad-mente. Es un circuito del paraíso, ¿ah? No depende del universo local, ¿no? Es un circuito del espíritu infinito. Y ellos habían roto esa conexión, pues por esa disyunción mental de la que escriben ahí, ¿no? Y ya no podían aprovechar la energía almacenada en el fruto del árbol de la vida. Eh, bueno, al final nos dicen que Caligastia los hizo fracasar, pero no logró inducirlos a una rebelión abierta contra el Padre y el Hijo Creador. Bien, y entramos a la última sección del documento sobre la caída del hombre. Eh, sí, adelante Marlene, ¿no? ¿Le toca a Marlene? No acaba de leer Mayra, creo. Le tocaría Ah, a Gloria. Gloria o a Ana María. Anita. No, pero Ana María iba a salir. Ahí Anita, está, pero sí está Ay, presente, ya. yo la veo. Ah, sí, sí. ok, Eh, si no te... 8. La supuesta caída del hombre. Adán y Eva cayeron desde su alto estado de filiación material hasta el humilde estatus de hombre mortal. Pero esto no constituyó la caída del hombre. La raza humana ha sido elevada a pesar de las consecuencias inmediatas de la falta adánica. Aunque se malogró el plan divino de dar la raza violeta a los pueblos de Urantia, las razas mortales se han beneficiado enormemente de la limitada contribución que hicieron Adán y sus descendientes a las razas de Urantia. No ha habido ninguna caída del hombre. La historia de la raza humana es una historia de evolución progresiva, y el otorgamiento adánico dejó a los pueblos del mundo muy mejorados respecto a su condición biológica previa. Las estirpes superiores de Urantia contienen ahora factores hereditarios provenientes de hasta 4 fuentes diferentes: la andonita, la sanjic, la nodita y la adánica. Ok.
Miren ustedes, en la Biblia, Adán y Eva son considerados como seres humanos, no son, la Biblia no los describe como hijos materiales que venían de Jerusalén, que eran casi divinos, eran hijos este, muy especiales, no, los consideran como los padres de la humanidad, eran humanos y por lo tanto al pecar cayeron, por lo tanto se habla de la caída del hombre, pero los que cayeron fueron Adán y Eva como hijos materiales y eso los hizo descender al estatus de humanos mortales, ¿no? De humildes mortales. Pero la raza humana no solo no cayó, sino que se benefició enormemente por la limitada pero valiosa contribución de Adán y sus descendientes, ¿no? Definitivamente el otorgamiento adánico mejoró a los pueblos del mundo. No hubiéramos llegado al desarrollo científico y tecnológico que tenemos en este momento si no hubiera habido sangre adánica. En el arte y en la ciencia y en todo, ¿no? Es gracias a la sangre adánica. Y nos dicen que las estirpes superiores, porque tenemos que reconocer que hay gente superior en este mundo y hay gente no tan brillante, ¿no? Contienen factores hereditarios, tanto de los andonitas, que fue la primera raza que hubo, más las 6 razas de color, las razas Angik, más la nodita, más la sangre adánica. O sea que estamos hablando de 6, 7, 8 razas, que son las que conforman nuestro genoma actual. ¿No? Seguimos. Rita ya se fue. Glorita, lo lees, por favor. Sí, Adán no debe ser considerado como una fuente de maldición para la raza humana. Es cierto que fracasó en la ejecución del plan divino, pero transgredió su pacto con la deidad, que tanto él como su compañera fueron incuestionablemente degradados en su estatus de criaturas. Pero a pesar de todo, su contribución a la raza humana supuso un avance importante para la civilización en Urantia. Al valorar los resultados de la misión adánica en vuestro mundo, es de justicia reconocer la condición del planeta. Adán se enfrentó a una tarea poco menos que imposible cuando fue transportado desde Jerusalén a este planeta oscuro y confuso con su bella compañera. Si se hubiera dejado guiar por el consejo de los Melquisedec y sus compañeros, y si hubieran sido más pacientes, habrían terminado por triunfar. Pero Eva prestó oídos a la propaganda insidiosa de la autonomía personal y la libertad de acción planetaria. Fue inducida a experimentar con el plasma de vida del orden material de filiación, en el sentido de permitir que el depósito de vida que se le había confiado se mezclara prematuramente con la del diseño original de los portadores de vida, que ya era mixta, pues se había combinado previamente con la de los seres reproductores adscritos en su día al equipo del príncipe planetario. Bien, yo creo que este párrafo está mejor redactado que en otras traducciones. Me las he leído todas. Bueno, entonces comienzan diciendo que Adán no fue una maldición para la humanidad, ¿no? La civilización tuvo un avance importante con Adán y su bella compañera, ¿no? Y obviamente desde que llegaron ya tenían pues muy buenos atenuantes a un eventual fracaso, ¿no? El planeta era muy difícil. Y aparentemente el problema fue la impaciencia, ¿no? Y el que Eva prestara oídos a la propaganda insidiosa de la autonomía personal y la libertad de acción promovida por los rebeldes, ¿no? Esa propaganda la indujo, nos dicen, a experimentar una mezcla racial no autorizada, mezclar su plasma vital del alto orden de los hijos materiales, ¿no? con seres con capacidad reproductiva que estuvieron adscritos al personal del príncipe planetario. O sea, con una raza mixta, un orden mixto, ¿no? Al diseño original de los portadores de vida, ¿no? Pues eran los miembros del séquito que habían tenido descendencia con humanos, ¿no? Bien, entonces, a ver, terminamos estos dos últimos párrafos. Mario está ahí en la... José Luis, ¿no? No, me corresponde a mí.
Oh, perdón, sí, adelante. No ganaréis nunca nada en vuestro ascenso al paraíso si buscáis impacientemente sortear el plan divino establecido mediante atajos, inventos personales o cualquier otro procedimiento con vistas a mejorar el camino de la perfección hacia la perfección y para la perfección eterna. Considerándolo todo, es muy probable que no haya habido nunca un error de juicio tan descorazonador en ningún planeta de todo el universo de Nevadón. Sin embargo, no nos puede sorprender que ocurran estos tropiezos en los asuntos de los universos evolutivos. Somos parte de una creación gigantesca y no es de extrañar que no todo funcione a la perfección. Nuestro universo no fue creado perfecto. La perfección es nuestra meta eterna, no es nuestro origen. Bien, esto es muy ¿Continúo? importante. Sí, antes de que sigas, vamos a remarcar esto, ¿no? Nunca se gana nada con la impaciencia. No se gana nada tratando de buscar atajos, invenciones personales o artificios para mejorar el camino a la perfección, dice. En nuestro ascenso al paraíso, como lo propuso Lucifer en su manifiesto, él quería un atajo, ¿no? Pero en realidad la vehemencia, la impaciencia son un veneno mortal. Después nos hablan de que del universo, cómo está hecho el universo, por qué el universo es así, hay imperfección. ¿Mm? Sigue, por favor, con el último párrafo y ahí terminamos el documento. Si este fuera un universo mecanicista, si la primera gran fuente y centro fuera solo una fuerza y no también una personalidad, si toda la creación fuera un inmenso conjunto de materia física dominada por las leyes precisas caracterizadas por acciones invariables de la energía, entonces podría prevalecer la perfección, incluso a pesar de la incompleción del estatus de universo. No habría desacuerdos ni fricciones, pero en nuestro universo, en vías de evolución, donde tanto la perfección como la imperfección son relativas, nos alegramos de que sean posibles los desacuerdos y los malos entendidos porque demuestran el hecho y la acción de la personalidad en el universo. Y si nuestra creación es una existencia dominada por la personalidad, podéis estar seguros de las posibilidades de supervivencia, de avances y de logro de la personalidad. Podemos confiar en el crecimiento, en la experiencia y en la aventura de la personalidad. Qué glorioso universo es personal y progresivo, no meramente mecánico o incluso pasivamente perfecto. Presentado por Solonia, la voz seráfica del jardín. Muy bien, así es, queridos amigos. Este párrafo, último párrafo, me gustó mucho, ¿no? Porque es una respuesta a esas personas que piensan que Dios es la energía del universo, ¿no? Este, Creo que es el budismo, que es una religión sin Dios, ¿no? Ellos creen en la energía del universo, ¿no? Bueno, en este documento hemos visto, pues, lo que pasó con Adán y Eva en Urantia, que es muy descorazonador. Pero hay que tener en cuenta que estas cosas suceden en estos universos que son imperfectos, ¿no? Los universos nacen imperfectos y buscan la perfección, buscan parecerse al universo central, al universo perfecto de Abona, ¿no? Que es el modelo para todos los mundos de los 7 superuniversos. Y nos dicen que si el universo hubiera sido creado por una mente impersonal, ¿no? Por una fuerza física movida por leyes precisas e invariables, ¿no? Habría perfección y cumplimiento de esas leyes a cualquier nivel, ¿no? Desde lo menos complejo o incompleto hasta lo máximo, de eso que hablan de la completitud, ¿no? Un término que nunca había oído antes. Este, pero el Dios creador del universo de universos es una persona, ¿no? Con conciencia de sí misma y con voluntad de acción, movido por el amor. La deidad trina es infinita y absoluta. El Padre Universal crea seres semejantes a Él, o sea, nos crea a nosotros como seres personales con libre albedrío. Todos los seres personales se mueven en universos de imperfección
y perfección relativa, ¿no? Y por lo tanto pueden cometer errores como los cometieron Adán y Eva, siendo de un nivel mucho más alto que el nuestro, ¿no? Podemos cometer errores al tomar decisiones, a veces bien intencionadas. Y algunos errores pueden ser suicidas, ¿no? Si uno va en contra directamente a negar a Dios, en contra del plan de Dios. Vivimos en un universo personal y progresivo, nos dicen, en donde buscamos nuestra realización como seres perfeccionados en la aventura de llegar a ser hijos de Dios. Bien, y así terminamos este lindo documento en donde nos cuenta la real historia de Adán y Eva, ¿no? Cómo fueron las cosas y este mundo, a pesar de todo, sigue adelante y en algún momento llegaremos a luz y vida. Eso sí, no nos quede la menor duda. ¿Mm? Bien, queridos amigos, hasta aquí nuestra sesión de hoy día. Logramos terminar un documento y nos reuniremos el próximo miércoles, Dios mediante, para entrar con el siguiente documento que nos habla del segundo jardín. Ahora ya llegaron a un destino y ahora viene otra historia muy interesante. Gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por Dios su... los bendiga a todas y todos. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias. Bonita Que tengan semana. una excelente semana. Igualmente. Gracias. Igualmente.